Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, que considero que es ciertamente muy importante, porque en cierto modo el hecho de presenciarnos en determinados actos es una manifestación de nuestra necesidad de encontrar respuestas a ciertos paradigmas y algunos interrogantes que son sumamente importantes. Antes de empezar, quería sobre todo pedir disculpas, y esto lo digo sinceramente, por tal vez las connotaciones filosóficas, ideológicas y en sí mismas inquietantes de algunos aspectos, algunas observaciones que vamos a compartir respecto de la figura de Jesús de Nazaret y su relación aparentemente con algo que va a sorprender, con el fenómeno extraterrestre. Y esto es un punto, sé, obviamente, muy abrupto, muy complejo, probablemente irritante, pero que creo que por los acontecimientos que están ocurriendo y que van a empezar a suceder, es muy importante que todos seamos conscientes, por lo menos de cierta información, solo conscientes. Pedir disculpas porque yo no tengo la razón, no estoy en el conocimiento de la verdad. Solamente tengo experiencias desde hace muchísimos años con este tipo de fenómeno. Quiero aclarar, y me parece también muy importante, que el 80% de todo lo que yo voy a compartir con vosotros, y digo compartir, nada más, se debe exclusivamente a mi propia experiencia personal con determinados fenómenos sobrenaturales. En el sentido de la vida histórica, la figura histórica de Jesús de Nazaret, no tengo una información muy profusa. Es evidente de que desde que amanecí y fui consciente de la importancia en mi vida de este personaje, intenté acceder a cierta información. Pero me pareció absolutamente pueril, insuficiente, superficial, que apenas tocaba la verdad de lo que yo intuía o sentía que podía ser tal personaje. Y a partir de ahí empezaron a ocurrir muchísimas cosas. Vamos a empezar también por presentar Universonal, que es un sueño que junto con otras personas yo he querido crear hace muchísimos años, pero solamente hace 3 aproximadamente ha tomado forma. Ha adquirido un cierto carácter nacional y presencial en muchos medios de comunicación. Universonal significa tu universo personal. Y es la idea de que realmente todos hemos nacido exclusivamente para descubrirnos a nosotros mismos. No hemos llegado aquí para aprender, no hemos llegado aquí absolutamente para liquidar ninguna deuda kármica. No hemos llegado aquí para saldar viejas cuentas con los tribunales kármicos del universo. Este mito, esta idea legendaria en algunas tradiciones orientales, tiene que ser también no criticada ni tampoco juzgada, pero seguramente cuestionada. Hemos llegado aquí únicamente para alcanzar nuestro propio descubrimiento, el ser lo que somos. Y la conferencia de hoy está muy vinculada a eso. Universonal es un sueño que nace en mí con 13 años, cuando me vi muy afectado con la lectura de Tagore, un poeta de origen hindú mejor dicho, que sufre la muerte de su familia por la lepra en pocos años y en vez de hundirse crea una escuela espiritual del hombre. Pero desde que él muere la escuela se apaga y no se vuelve a iluminar, desaparece en el tiempo y en la historia. Y yo, afectado por cierto romanticismo ideológico y espiritual, pensé que era muy interesante la idea de poder volver a crear esa escuela. Con los años vi que era muy posible, pero le cambié el nombre, escuela espiritual. No se sabe qué es la espiritualidad. Insisto, la espiritualidad es un término demasiado vejado y que tiene que ser totalmente tomado muy en serio. Por eso le cambié el nombre y pensé que quizá Universonal sería mejor, tu universo personal, tu mundo interior, tu ser. Y ello es un proyecto de entregar información, de compartir información, simplemente. Muchas veces he pensado si es importante hablar.
Con el tiempo me he dado cuenta de que la evolución espiritual es un fenómeno intrínsecamente personal y por ende individual. Es una relación de amor entre el buscador y el universo. Es una aventura personal entre el ser y la propia realidad. Es un hecho que ocurre en el interior del ser humano, en la mente, y es más, en la señora. Yo llamo así al alma humana, la señora. Por lo tanto, a veces pensé que sería, y es absurdo, dar conferencias, aunque llevo 20 años haciéndolo, porque no me veo capaz de enseñar nada, no me veo capaz de dar consejos, no me veo capaz de deshacer ningún entuerto, pero sí compartir, que es lo que más me apasiona y creo que es lo que merece la pena de este momento, compartir información, compartir inquietudes, compartir conocimientos. Esta fotografía que estáis viendo es una de las 8000 fotografías que yo tengo a mi disposición, obtenidas personalmente en mi relación desde hace muchos años con entidades no humanas. Y digo bien, no humanas. El término extraterrestre no me gusta porque es un término discriminativo muchísimas veces, que además lleva connotaciones un tanto peyorativas, un tanto negativas. Pero aunque pueda ser interpretado de cualquier manera, la manifestación por parte de estos seres en mi vida sucede desde que tenía 6 años. Y hasta hace poco no lo he abierto, no lo he hablado, no lo he compartido por muchos motivos. Es decir, yo tengo más de 1000 vídeos en mi poder del paso de estas naves, especialmente por un triángulo mágico que existe entre Sevilla, Córdoba y Málaga. Hay más triángulos, hay más zonas en España y en el mundo que son objeto actualmente del interés por parte de estas humanidades o de estas civilizaciones no humanas, mejor dicho. Durante muchos años, por mi patológica timidez y por mi pudor a la hora de enfrentarme a la idiosincrasia de todo el mundo y de no querer imponer ningún tipo de criterio, he guardado silencio, aunque estos contactos y comunicaciones han ido sucediéndose durante todos estos años, constantemente, presencialmente, físicamente, mentalmente, de una manera un tanto abrumadora. En cualquier momento, en cualquier lugar y siempre con una especie de previa confirmación de una información anterior. Y el por qué y el para qué vamos a hablarlo después, y el por qué este tipo de fenómeno de la visita de humanidades o de civilizaciones no humanas a nuestro mundo tiene que ver de alguna manera con Jesús de Nazaret. ¿Y quién es Jesús de Nazaret? Una historia oculta, una historia increíble, una historia mágica, desconcertante. Pero ciertamente me gustaría aclarar que nosotros, los seres humanos, y no es motivo de esta conferencia, no somos terrestres. Hay investigaciones científicas y médicas de todo tipo que demuestran de que en nuestro interior, desde el punto de vista genético, hay un tipo de ADN en concreto que tiene un origen desconocido. Hay un grupo de cromosomas y de genes en concreto que son extraños y los llaman genes basura. ADN basura, porque desconocen su origen, desconocen su naturaleza y sobre todo su utilidad y el por qué están y para qué están. Pero lo cierto es que ese tipo de información genética especial y característica del ser humano como un sello de distinción nos separa de todos los mamíferos y demás habitantes de la Tierra y nos hace distintos, únicos. Y podríamos mencionar infinidad de datos desde el punto de vista neurobiológico y químico y genético que muestran y demuestran que somos una especie híbrida, surgida hace miles de años por la intervención genética de ciertos seres del espacio en una familia de protohumanos u homínidos superiores que fueron víctima, entre comillas, de una manipulación genética. De hecho, todos los mitos antiguos, todos los pueblos antiguos, todas las grandes civilizaciones del mundo antiguo están directamente enlazadas con la aparición. Estos son todo vídeos. Lo que pasa que a duras penas y con mi torpeza he podido extraer fotogramas, porque muchas veces se desplazan a una velocidad que es realmente inquietante. Después vais a ver un vídeo, solo uno, porque tengo 1000 y no es una prepotencia, un vídeo
que enseñé a un amigo militar y me dijo de que la velocidad a la que este objeto se desplazaba era de 40.000 kilómetros por hora. Ellos dicen que esa velocidad es una velocidad crucero, me dicen. Y bueno, hay algo muy importante. Esto puede ser objeto de todo tipo de crítica. Hay un sofisma de un filósofo que decía que la mente es como un paracaídas, solo vale cuando está abierto. Entiendo, como hoy hablaba con una pequeña sobrina, de que el espíritu científico debe de caracterizarse por la capacidad de investigar sin prejuicios la realidad y todo el espectro de posibilidades de manifestación de esta que exista en la creación. Y eso es absolutamente incuestionable. En el momento en el que sigamos hablando, si os parece importante interrumpir y hacerme alguna pregunta, me parecería perfecto, porque los monólogos son totalmente aburridos. Pero sigamos con el hecho de que este tipo de humanidades, de civilizaciones, forman parte de una inmensa familia universal de la que seguramente formamos parte. No vamos a hablar de la cantidad de evidencias que existen desde el punto de vista protoarqueológico y arqueológico que muestran y demuestran que hay una cantidad increíble de nexos de unión entre nuestra humanidad y especies extraterrestres. La cantidad de construcciones, monumentos, hechos, indicios, mitos, que no son totalmente falsos, sino al contrario, y que evidencian, como digo, un parentesco entre nuestra humanidad y ellos. Y algo que llama mucho la atención desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista personal. Si fuéramos capaces de intentar escucharnos a nosotros mismos e intentar no racionalizar en exceso ciertos sentimientos internos, encontraremos muchas pistas de nuestro origen no humano, no terrestre, mejor dicho. Por ejemplo, el sentimiento que todos arrastramos desde siempre de orfandad, un sentimiento apátrida, un sentimiento extranjero, un sentimiento extraño que nos significa y que nos condiciona desde nuestra infancia y nos provoca una soledad interna difícilmente comprensible. El hecho de que no nacemos ni estamos adaptados. Somos la única especie que tarda toda su vida en intentar comprender por qué está aquí y para qué ha existido o para qué ha nacido. Y siempre tenemos un sentimiento de añoranza y melancolía respecto de las estrellas, respecto del cosmos, respecto del universo. Estas civilizaciones forman parte, como digo, de una familia prolífica que son los hijos de algún ser, de alguna fuente creacional. Me niego a utilizar términos descriptivos desde el punto de vista etimológico y a hablar de palabras, a hablar de conceptos. Me niego a hablar de etiquetaciones. Pero lo que sí es cierto es que todo hombre sensato, asexualmente hablando, sabe que detrás de un jardín hay un jardinero, que detrás de una obra hay un arquitecto, que detrás de un hecho hay una causa. Llámala o llamémosla como queramos, la fuente, la divinidad, no importa. Pero todos los grandes autores, científicos e investigadores renacentistas y del mundo antiguo sabían perfectamente de la existencia de una fuente creadora. Lástima que en el concurso de los siglos las iglesias estropearon todo este tipo de asunto. Todas las iglesias y todas las religiones. En este sentido, tengo que indicaros, desde mi punto de vista, de que Jesús de Nazaret nunca fue ni es religioso, ni fue ni es cristiano, ni será jamás cristiano. Y después explicaremos por qué. Y que además está absolutamente no demostrado que él fuese responsable de la creación de la Iglesia Católica. Es absolutamente cierto que no existen evidencias históricas que corroboren el hecho de que él tuviera alguna relación directa en el siglo IV con las decisiones íntimas de Teodosio, el emperador romano, que de repente impide el culto de las otras pseudo-religiones e instaura en el Imperio Romano el cristianismo como religión oficial del imperio. Eso sucede en Antioquía, en Turquía,
en el siglo IV, cuando Pedro allí era supuestamente obispo de la primera iglesia que se funda por una serie de decisiones políticas entre los primeros y orquestantes, dirigentes de este nacimiento que fue hegemónico hasta nuestros días. Es curioso que con el concurso también de lo que ocurrió en Belén, supuestamente, si aceptamos el nacimiento en Belén del Maestro, lo que han sido capaces de crear hasta nuestros días. Esto es una nave nodriza. Yo he fotografiado aviones a pie de pista y aterrizando y despegando en el aeropuerto de Málaga, muy cerca, y en el objetivo se ven pequeñísimos. Si esto está muy lejos y tiene este tamaño, en realidad, ¿cuánto mide? El gobierno americano y el gobierno de Chile presentaron hace poco documentos y fotografías donde comprobaron que había objetos de este tipo de 400 o 500 metros de diámetro orbitando la Tierra. Son naves nodrizas, naves que transportan naves pequeñas, y están aquí por un motivo que después comentaremos, y por qué tiene esto relación con Jesús de Nazaret. Jesús, no el Cristo. Es algo que me gustaría aclarar, que Jesucristo no existe. Jesucristo es erróneo. Jesucristo no se puede utilizar para nombrar y dirigirnos a Jesús de Nazaret o el Rabí de Galilea, porque el término Cristo o Christos en griego se utiliza a partir del siglo III en Grecia para describir la figura de un Mesías político y militar y libertador que liberaría al mundo cristiano de la opresión del mundo profano, y que aún siguen esperando. Y es esta la razón por la cual Jesús sigue siendo un personaje menor en Israel y en otros lugares donde ciertamente esperan a un auténtico libertador, pero son otras cuestiones. Muchas de ellas están al servicio de un plan divino. Se me van las palabras porque quisiera comentar tantísimas cosas, y es el hecho de que una de las razones por las cuales este tipo de civilizaciones no están presencialmente manifestadas habitualmente en nuestra realidad es porque existen leyes que deben de intentar respetar, que impiden que una humanidad o una civilización superior afecte o influya en una inferior. Es decir, el libre albedrío del planeta Tierra y de la humanidad, nuestra propia soberanía, es incuestionable. Y no pueden por dos motivos principalmente. El primero, porque no seremos capaces de entender fácilmente una relación con un extraño, ni siquiera en nuestra propia vecindad. O sea, no entendemos ni siquiera entre nosotros mismos aquel que es diferente. Máxime si procede de otra dimensión, de otro tiempo, de otra galaxia. Máxime si además exhibe un conocimiento extraordinariamente superlativo. Y máxime si además... Y la segunda y más importante es porque conocen la hostilidad implícita y directa de muchos gobiernos que están a la espera de que intenten hacer cualquier movimiento masivo para entrar en acción militarmente. Los gobiernos saben perfectamente desde los años 40 y 50 de cómo este mundo está constantemente siendo visitado y colonizado indirectamente por 3.000 civilizaciones que proceden de nuestra galaxia, en concreto de Sirio y de Orión. Y lo saben perfectamente. Pero es obvio y tenemos que entender que la ignorancia es una herramienta curiosísima de manipulación del inconsciente colectivo y del consciente. Por lo tanto, no van nunca a dar demasiada información. Y más en cosas que después vamos a intentar exponer. Si existe una entidad de origen divino, responsable de la creación de ingentes millones de civilizaciones, y existe un orden universal donde el universo es un macrocuerpo que necesita del equilibrio, nuestro mundo es un peligro. La Tierra sufre desde hace miles de años de un tipo de cáncer moral, de cáncer espiritual peligrosísimo, que si genera metástasis en el sistema y en otros sistemas solares, en otros sistemas planetarios, podría producirse una hecatombe sanitaria o del equilibrio de este hipotético universo del que vamos a empezar a hablar. Es decir, están aquí entre otras razones porque si nuestra propia Tierra, como una célula del macrouniverso, enfermara, provocando un cáncer a nivel genérico, eso sería desastroso. Pero también hay otras razones increíbles. Una que muy poca gente no conoce del por qué están aquí.
y no tiene ninguna base histórica, es algo muy personal, no tiene ninguna base ni mucho menos científica, es algo mío y tiene que ver con mis propias experiencias. Nuestra Tierra es uno de los pocos templos que existen en el universo declarados como lugares de bien y de paz, porque hace miles de años recibió aparentemente la visita de un ser de origen divino, Jesús de Nazaret. Desde que eso ocurrió, nuestro mundo está considerado como un lugar de peregrinación. Y por este motivo, miles de razas del espacio nos están visitando constantemente. ¿Por qué? Porque es verdad y es cierto de que a pesar de todas nuestras miserias que son evidentes, este mundo expone y exhibe una serie de virtudes espirituales increíbles, desconcertantes. Aquí hay seres extraordinarios, auténticos maestros, seres maravillosos, seres increíbles. Y tienen dos caminos para intentar conocer la verdad espiritual, o avanzar o llegar a esta especie de escuela donde hay seres que pueden de una forma encantadora mostrarle las virtudes del espíritu implícitas en el ser de este mundo. El motivo fundamental de la conferencia es intentar mostrar este tipo de... Lo importante de este tipo bueno, no sé si pruebas, porque yo soy consciente de que este tipo de fotografías y de vídeos han sido y son parte de mi propia historia personal, de muchas tardes, noches y mañanas detrás de este fenómeno, persiguiéndolos, estando permanentemente en contacto con ellos. Pero lo importante de este fenómeno son dos cosas. La primera, la posibilidad de admitir que no estamos solos, significa, por un lado, evitar nuestro provincianismo humano, evitar nuestro aislamiento universal, evitar la marginación que el hombre aparentemente sufre, evitar este sentimiento de que somos los únicos y estamos solos. Después, romper todas las estructuras creenciales, romper todos los sofismas oxidados y viejos y amanecer a un pensamiento mucho más altruista y sobre todo universal. Y lo más importante, dejar atrás todas las creencias que nos están atando a prejuicios, a miedos, a convicciones erróneas y a distanciamientos ideológicos entre unos y otros. Vamos a empezar hablando de Jesús de Nazaret. Soy consciente de que hay algunos historiadores, algunos investigadores que incluso niegan la existencia de Jesús de Nazaret, lo cual es una tarea inverosímil, porque es mucho más... Este es el vídeo donde un objeto pasa ahora. No, es ese, a 40.000 kilómetros por hora. Pero se puede parar y la imagen se ve perfectamente. Lo puedes poner otra vez. Pasa después del corredor. Eran las 7:30 de la tarde. Estaba con una de mis hermanas, previo aviso. Me dijeron, pasaremos a esta hora. Cuando pase el corredor, el objeto pasa detrás. Iba de camino. No sé dónde iba. Cuando pase el corredor lo veréis. Ese es otro, pero ese es otro que estaba más alto. Exactamente cuando pase el corredor. ¿Ha pasado? No lo he visto. Va muy rápido. Va demasiado rápido. 40.000. Me dijo un comandante de Iberia. 40.000 kilómetros por hora. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? Es más fácil, es mucho más fácil admitir que existió por la cantidad de informes históricos, documentos que existen, que tratar de desmentir su figura histórica. Es una idea tentadora, a veces, para los escépticos. Nunca olvidemos de que ciertos sectores de la ciencia adolecen de prejuicio y adolecen de determinada soberbia, donde se produce la justificación de un negacionismo no histórico y no fundamentado. Suetonio, Tito Livio, Flavio Josefo, Tácito,
y otros muchos autores antiguos, periodistas e historiadores de aquel tiempo, hablan de la figura de un tal Rabí de Galilea, que fue responsable de una cantidad extraordinaria de hechos milagrosos aparentemente, pero sobre todo de haber encantado espiritualmente al pueblo, encantado, en el término de enamorarlo, en el término de seducirlo mentalmente. Estos autores no solamente hablan de este personaje, sino que mencionan perfecta y exactamente la forma en que fue detenido, el día, cómo fue castigado y crucificado. De no aceptar el testimonio de Suetonio, o Tácito, o Flavio Josefo, o Tito Livio, tenemos también que negar la existencia de Julio César, o de otros personajes antiguos, incluso de Viriato, o de otros muchos, de los que no hay constancia ni gráfica ni documental, sino histórica y memorística, recogida en algunos anales, digo, de la memoria del pasado. Dejamos esta imagen parada porque antes quiero comentar algo acerca de si existió o no existió. Y hay dos cosas muy interesantes. La primera, ¿dejó algún legado escrito? No. ¿Dejó evidencias de su paso por el mundo? No. A no ser que admitamos dos hechos un tanto curiosísimos que podrían utilizarse como prueba en un juicio de la existencia de este personaje. El primero y más desconocido, pero no menos interesante, es una imagen que se encontró en unas excavaciones arqueológicas en Roma, en el Capitolio, durante una campaña en la villa de Tiberio, y aparecen dos tinajas, una con una imagen de esta exactamente esta, una imagen de un hombre, supuestamente el Nazareno, y en otra tinaja aparece un texto donde se dice esta historia, de que días antes de ser arrestado en Jerusalén, había la costumbre en aquella época de dibujar, había pintores, retratistas en la calle, que se ganaban la vida dibujando. Y un empresario muy rico que seguía fervorosamente a Jesús quería tener un esbozo, un dibujo de su adorado maestro. Jesús siempre se negó a ser retratado, nunca dejó nada de sí mismo. Pero supuestamente pactaron en secreto que en uno de sus sermones él lo dibujaría. Y ocurrió. No se sabe si realmente él fue consciente, supongo que sí. El caso es que este personaje dibuja al maestro, le entrega el pergamino, cobra su dinero y este rico hacendado, tras unos años, huye a Roma sabiendo que años más tarde Roma invadiría Jerusalén en el año 70. Y aparece esto en excavaciones en nuestro siglo. Segundo testimonio, segundo hecho, que podría ser tomado como una posible prueba de la existencia de Jesús de Nazaret, la sábana santa de Turín. Sé evidentemente que es algo muy inquietante, muy discutido, pero a mí me parece ciertamente, y esto diría para otra conferencia, me parece abrumador, me parece injustificable que se niegue la verosimilitud, la veracidad, la realidad de la sábana santa de Turín. En Europa existen dos templos de la sábana santa de Turín, dos grandes museos. Uno en Turín, en la capilla de San Juan Bautista, en Turín, Italia, que es más o menos significativo, muy importante, y el segundo museo de la sábana santa está en Cabra, provincia de Córdoba, en Andalucía, uno de los más importantes que existen en el mundo, y es desconcertantemente hermoso, más incluso que el museo de la sábana santa de Turín y que del de Valencia, donde está el centro de sinología de España. En Cabra, Córdoba, yo he tenido la oportunidad de visitar y hablar con el experto responsable de este tipo de museo, llamado de Aguilar Eslava, visita gratuita, previa cita, sin ningún tipo de problema, donde hay una serie de documentaciones alucinantes, científicas, arqueológicas, sobre la realidad de la sábana santa y del paso de Jesús de Nazaret hace 2000 años por la tierra. Y lo más importante, el único Cristo sindónico del mundo, que Mariño, un imaginero sevillano, Juan Mariño, a petición de la Universidad de los Estudiantes de Córdoba, realiza, y que se prohíbe esa escultura por el dramatismo de la misma. Cuando intentan procesionarla, el pueblo de Córdoba se echa encima porque no resisten ver esa imagen.
donde aparece un Cristo que responde exactamente a la sábana santa y muestra 120 descarnados latigazos y un cuerpo totalmente destrozado por una tortura injustificada legalmente en el tribunal al que se le somete. Un juicio totalmente ilógico y denunciable dentro del derecho romano. Pero esto lo vamos a dejar atrás. Pero podrían ser dos datos para entender que existió el dibujo, que es esta imagen. Esta es la imagen de Jesús de Nazaret, su auténtico rostro. Curiosamente, y puedo hablar de ello con propiedad, en el año 82, un conocido amigo, Juan José Benítez, junto con Jiménez del Oso, en Brasil, en unas investigaciones sobre la soga del muerto, la ayahuasca, la toman, la ingieren y ambos en días intercalados se prometen a sí mismos que si son capaces de este viaje van a solicitar ver a Jesús de Nazaret. Y lo consiguen. Tras la ingesta de la ayahuasca viajan al espacio y ven a un personaje que dibujan. Era este, el mismo. Y otro tercer dato: si nosotros cogemos esta imagen y la situamos encima de la sábana santa, coincide exactamente, antropomórficamente. Antes de pasar al siguiente capítulo, solo un dato, nada más, para quien quiera negar el hecho de la sábana santa, porque hay una contradicción según el carbono 14. Porque hay un debate, unos dicen que es del siglo I y otros del siglo XII. ¿Por qué? Del siglo XII-XIII. Muy fácil. La sábana santa ha sufrido 5 incendios. El primero en el año 1349. Pero el último, el más grave, fue en el año 1537, en el monasterio de Chamberil, donde las monjas clarisas la custodiaban. Y era un atentado que amenazó con destruir la sábana. Cuando ésta la rescatan, las monjas, en un acto piadoso, remiendan la parte quemada con tejido contemporáneo. En el año 1978, el obispado de Turín autoriza que un grupo de científicos investiguen la sábana santa. Se llama el proyecto STUR, formado por 20 científicos de la NASA que utilizaron aparatología ultramoderna y espacial para investigarla. Y descubren esa dicotomía, que el tejido era parte del siglo I y parte del siglo XIII. Y quienes quieren, evidentemente, afirmar que es real, se basan en el resto de pruebas. Y quienes quieren negarla, se basan en ese hecho. Pero lo cual no significa que se puedan negar ciertas evidencias. Solo voy a decir 4. Hay más de 1500, solo 4. Y no es el tema de la conferencia hoy. La primera: la sábana santa tiene restos de polen fosilizado de la zona de Samaria, Idumea, Gamalia, Jerusalén, Pétrea. Se explosionó atómicamente y la lista irradió y impregnó el tejido a 6 milímetros de profundidad de las fibras y dejó esa impresa. Un negativo fotográfico con 3 dimensiones. Tercero, en la sangre se encuentran tanto elementos que son totalmente propios del pueblo judío, característicos del pueblo judío. En la sábana se encuentra sangre pulmonar, sangre venosa. En la sábana se encuentra también igualmente leptones con la leyenda de Tiberio en los ojos. Sería agotador de la inmensa batería que existe. Finalmente, el proyecto STUR dice, al término de sus investigaciones: hemos concluido que este tejido tiene 99.000 posibilidades de que sea el de vuestro Jesús de Nazaret y uno en contra, el carbono 14. El carbono 14 es muy sensible. Pasamos al anterior respecto de si fue nacido de virgen. No fue nacido de virgen por una cosa muy sencilla. En principio porque María y José estaban enamorados y tuvieron relaciones sexuales como cualquier matrimonio. En segundo lugar, porque las leyes eran muy estrictas y si Jesús de Nazaret hubiera nacido del Espíritu Santo, hubiera sido tratado desde el principio como un personaje aberrante en la sociedad judía, como un despreciado. No hubiera podido hablar en público, ni haber estudiado, ni hablar en la sinagoga. Jamás. Hubiera sido arrestado y lapidado. Y en tercer lugar, si una mujer que es XX no tiene la I del varón, nacería una niña. Pero si además le engendra algo el Espíritu Santo, que era una paloma, sería un pollito.
no un niño, evidentemente. Y también hubiera tenido una suerte fatal en poco tiempo. La familia. Hay textos en Lucas, en Mateo, los 4 evangelios canónicos, que significan simplemente canon de valor, que fue este tipo de valoración en algunos edictos y concilios vaticanos antiguos, antiquísimos de la Iglesia, fueron así designados. Es decir, fueron 12 apóstoles, solamente 4 canónicos. La pregunta es ¿por qué ocurre esto? ¿Dónde están los otros 8 evangelios? Se sabe que existen 82 evangelios apócrifos, sobre todo los 38, 48, 50 aproximadamente de los 13 libros que se encontraron en Luxor, en Nag Hammadi, donde se habla del evangelio de María Magdalena, del evangelio de Juan, del evangelio de José, del evangelio de la Virgen María, del evangelio de Pedro, del evangelio de Judas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos evangelios de Nag Hammadi, los 13 libros, son del siglo IV en adelante, es decir, 400 años después de que Jesús no estuviese en la tierra. Pero lo cierto es que en Lucas, en Mateo, en Marcos y en Juan, los 4 evangelios canónicos, se menciona la familia de Jesús. Un tema muy interesante que está ahí y que habría que intentar rescatar. El hecho de que María tuvo una familia absolutamente prolífica. Ahí no es el Cristo. Esto muchas veces a mí me llama la atención porque se habla mucho de Jesucristo. En Israel, en el mundo islámico, Jesús es un profeta menor. En Israel es un profeta despreciable. En el mundo islámico es un profeta respetable pero menor. Y es un profeta menor en Israel y en el mundo islámico, sobre todo en Israel, que es lo que nos centra, porque él no fue el libertador político. En esa época había 4 sectas: los fariseos, los levitas, los saduceos y una muy peligrosa que eran los celotas. Eran una suerte de nacionalistas con un interés de intentar expulsar al pueblo de Roma, de Israel. Y hay episodios que un día tendríamos que tratar de por qué hay 33 años en la vida de Jesús de Nazaret que no se conocen exactamente. Desde los 12 años aproximadamente, o 10 años o menos, donde se menciona que supuestamente se perdió en el templo de Jerusalén, que no fue cierto, hasta la edad en la que muere. Muere el 14 de abril del año 30, a los 36 años de edad. Y digo esto porque Jesús de Nazaret no nace en diciembre, el 25 de diciembre, ni mucho menos. Eso se sabe. Hablar de la fecha en la que nace exactamente, que se podría hacer, es una temeridad o un cierto riesgo, aunque se pueda hacer. Pero si es verdad que aceptamos los textos tradicionales donde se dice que Herodes manda la matanza de los niños en el año cuarto antes de Cristo, cuando tenían 2 años y Jesús 2 años, hay que suponer que Jesús nace en el 5, en el 6 antes de Cristo. Obviamente, no en el año 0, que no existe como tal. No existe un año 0. Y él muere a los 36 años, exactamente igual que su padre. Y justo casi en el mismo mes. Aunque esa es otra cuestión. Esto es un tema que es el que centra mi interés de compartir esta información. Hay 1000 cosas que se me van porque el tema es muy complejo, pero sí quiero intentar afirmar que existe un universo humano, un universo cósmico, un universo astronómico, un universo espiritual y un universo divino. Da igual las diferentes dimensiones a las que intentemos aludir, pero existe un universo espiritual y divino, y que ese universo está absolutamente sustentado en la realidad presencial y la autoría de un ser de origen divino. Insisto que no es importante hablar de si o no existe esa entidad divina. Yo creo que todos más o menos sabéis que inevitablemente es así, pero existe una divinidad, existe una deidad y existe un Dios. En esta diferencia existe un Dios, existe una deidad y existe una divinidad. Un Dios significaría exactamente la fuente, el origen de todo lo que existe. La deidad
Probablemente alude a las diferentes personalidades divinas que proceden de la fuente, y la divinidad a la inmensa cantidad de jerarquías que trabajan para ese ser. Bien, pues en la deidad exactamente estaría la ubicación presencial significativa y personal de Jesús de Nazaret, que a mi juicio Jesús es la concretización embellecida de la propia fuente de Dios, el Padre. Es decir, si este es absolutamente inmaterial, invisible, espiritual, inabalcable, incomprensible, el puente entre la fuente y las humanidades sería precisamente este ser, sería precisamente el propio Jesús de Nazaret, una materialización embellecida de la propia Trinidad. Y él lo dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie va al Padre si no es a través mío. Lo afirmó taxativamente. Yo soy hijo de Él, yo soy también Él. Y es absolutamente real. No somos conscientes todavía de quién es realmente este personaje. Cuando yo estuve en el Museo de la Pasión la última vez de Cabra, hablando con el experto del mismo, le dije: ¿por qué la Iglesia Católica no afirma realmente, de un modo totalmente cierto, que este lienzo es el cuerpo ciertamente de Jesús de Nazaret? La Iglesia lo toma como reliquia, una reliquia sagrada dentro de la cristiandad, pero no se pronuncia. La razón es muy sencilla, porque si se demuestra o se afirma que ese tejido es ciertamente el que envolvió al cuerpo de Jesús de Nazaret, el cual resucita, como aseguró, tendría la Iglesia entonces que reconocer que lo que él dijo es cierto. Y él afirmó: todos viviremos lo mismo, todos experimentaremos lo mismo, todos resucitaremos. Y si esto es así, se le acaba el negocio. Simplemente sus influencias, sus intermediarios, sus dogmas de fe, sus miedos, sus temores, sus chantajes morales terminan absolutamente. Y el hombre, temerariamente para ellos, se volvería libre, absolutamente libre. Hay una cosa muy curiosa: cuando uno va al museo de Aguilar Eslava en Cabra, hay una reproducción fidedigna de la cripta donde él fue depositado, perteneciente a José de Arimatea, en el huerto de su propiedad, donde supuestamente cuando Pedro y Juan llegan tras María Magdalena y Juan ve lo que ve, dice: he visto y he creído, porque realmente vio algo que no era normal ni lógico. Si él hubiera sido robado el cuerpo, si él hubiera sido extraído, robado, manipulado, evidentemente el tejido, el lienzo, tendría que estar totalmente tirado en el suelo, arrugado, pero no. El tejido lo encuentran exactamente tal como envolvió el cuerpo, solo que estaba desinflado. Algo se había succionado, desaparecido, sin modificar la forma del lienzo. Y cuando ve eso, dice: he visto y he creído. Y si la Iglesia afirma que evidentemente el tejido es el que es y contiene esa información de la resurrección de los seres humanos, como él advirtió, pues sería peligrosísimo para la Iglesia, porque la libertad es un peligro, la capacidad de comprensión es un peligro, acceder a la verdad es un peligro para todos los grupos de poder, sean cuales sean estos. Este capítulo, las enseñanzas de Jesús y sobre todo el por qué y el para qué llegó aquí, fundamentalmente una de las primeras razones, que no son tampoco ni mucho menos históricas, son parte de mis propias experiencias y sobre todo de mi relación con este tipo de fenómeno de contacto, es algo muy importante. Lo primero, quiero aclarar una cuestión acerca de si Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena. Un tema que tiene detrás una literatura absolutamente compleja, inquietante, interesante y muy atractiva. Y es algo que requeriría mucho tiempo. Pienso que no por una cosa muy sencilla. Todos los que estamos aquí, con las diferencias que nos caracterizan, estamos buscando nuestra verdad, estamos buscando la verdad, estamos buscando nuestra propia esencia. Cuando un ser humano en nuestras actuales circunstancias busca la realidad y la verdad, se ilumina. Eso es el estado de Buda. Significa el que ha despertado y descubre que somos parte de la divinidad. Lo que le ocurrió a él cuando experimentó esta situación es que él descubrió que él era un Dios
yo descubriré que soy hijo de un Dios y vosotros descubriréis que sois hijos de un Dios. Pero él descubrió que él era un Dios, un hacedor de la creación, un soberano creador del universo. Y como Padre divino y humano, no tuvo ningún sentimiento sexual hacia sus hijas o sus hijos, por una cuestión puramente moral y sentimental, no prejuiciosa, ni tampoco de otra índole. Y además, no tuvo tiempo. Las razones por las cuales esto ocurre nos llevarían a otro tipo de apartado en el cual en su vida oculta sucedieron cosas que se han ocultado. ¿Por qué? Muy sencillo. Igual que en su vida pública. El pueblo judío era y es un pueblo absolutamente nacionalista, un pueblo soberbio, orgulloso, un pueblo totalmente tribal, un pueblo hedonista. Los judíos en gran medida son un pueblo superlativo, crecido, pero sobre todo en aquellos entonces. Entonces Jesús comete el error desde el primer momento de admitir en su grupo apostólico a una cantidad extraordinaria de mujeres y pocos hombres. De hecho, sus grupos, sus movimientos, sus campamentos estaban totalmente dirigidos por mujeres y los hombres tenían una labor menos relevante. Segundo, él comete el error de realizar prodigios, enseñanzas y hechos ante todo tipo de pueblos indómitas, infieles, que despreciaban a los judíos. Cuando él muere, ocultan toda esta información y los evangelios se transforman en una especie de caricatura literaria que no representa ni mucho menos ni el 1% de lo que hizo, dijo y mostró. Este es el Cristo sindónico que se encuentra en Cabra y sobre todo aquí no se aprecia realmente, se aprecia allí, delante, se puede tocar porque está a pie de suelo. El Cristo sindónico de la universidad, frente al Ayuntamiento de Córdoba, también visita gratuita. Como podéis apreciar, no es una corona, es un casco, no está clavado por las palmas, sino por las muñecas, y es simplemente desconcertante. Sin palabras, lo que uno puede llegar a sentir y a experimentar frente a esta imagen que responde fidedignamente a un estudio forense por parte de médicos y escultores que finalmente generan esta imagen. La cruz, la muerte y la vida. Esto es muy importante porque la razón fundamental de la muerte de Jesús no estaba en el mito ni está en el mito de la redención, porque no existe ninguna forma ni comprensible ni necesaria de que seamos redimidos, es absolutamente involutivo e irreal, sino que él muere para mostrar lo que ocurre a todo ser humano tras la muerte física. Es un capítulo muy interesante que habla de la inmortalidad del ser humano. Habla de cómo nuestra estructura interna, independientemente de los huesos, de la carne, del tejido, de la personalidad y de la mente, es absolutamente inmortal, indestructible. Y él muere por este motivo. Él dice: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Todas las investigaciones que existen acerca de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, que yo llevo adelante y que también conozco a otros investigadores médicos que están detrás de desentrañar este misterio, apuntan hacia la dirección de que ciertamente después de la muerte física hay algo increíblemente mágico, asombroso, pero que ni a la religión ni a la ciencia aún les interesa exponer públicamente porque es ciertamente muy comprometido. Las razones son varias, son múltiples. Pero ¿qué ocurriría? Ciertamente si nosotros todos, yo sí lo he hecho hace muchísimos años, supiéramos e integráramos en nosotros mismos que no existe la muerte, que somos inmortales. ¿Qué nos ocurriría? Pues nos ocurriría que nos volveríamos totalmente libres, sin prejuicios, sin miedos, sin angustias existenciales, sin tantas ambiciones materiales, sin tanta depresión post-experiencia, sin tanta paranoia, a sabiendas de que la vida continúa en una forma increíble, que me encantaría tener tiempo que no tengo de poder compartir con vosotros lo que yo he podido investigar y he podido, en virtud de muchísimas experiencias, de mi contacto con estos seres y de mis conversaciones con muchísimos otros médicos. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay? Algo fantástico.
maravilloso. Solo una pequeña anécdota. Hace muchos años yo tuve una experiencia que me marcó, porque tenía un grupo una amistad, un matrimonio muy amigo mío. Ella tenía depresión, nos vimos después de un tiempo y coincidimos, tomamos un café y ella me preguntó acerca de lo que yo estaba investigando sobre la vida después de la muerte. Le hablé con tanta vehemencia, con tanta pasión, que a la semana se ahorcó y yo me sentí responsable. Hoy ya sé que no, que existe el destino y que todo está escrito y que la primera causa de muerte en el mundo es el final del contrato. La enfermedad es una excusa, un pretexto inevitable para justificar nuestra partida, y que es lo único que realmente explica el por qué tenemos que irnos. El contrato tiene un principio y un final, y él vino a enseñarlo, pero eso lo ocultó la Iglesia y los evangelistas lo ocultaron. Los otros 8, a sabiendas del complot de estos 4, huyeron. Se fueron a España, a Santiago, se fueron a otros muchos lugares, a la India, porque estuvieron en desacuerdo con la actitud por parte de Pedro y de los demás, que hicieron un negocio que llega hasta nuestros días, la Iglesia Católica, pero con respeto. Me gustaría seguir hasta mañana, pero me están recriminando y tengo que callar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Yo no termino de ver claro la conexión que tú estableces. Sí, con ellos. De Jesús y los no humanos. Sí, exactamente. Te agradezco mucho esta pregunta. Porque ellos son funcionarios de Él, porque a mi entender, según mis propias experiencias, este universo que tú contemplas de noche cuando te asomas en tu balcón a ver el cielo, que lo haces con cierta regularidad, no es más que una parte pequeñísima de una inmensa creación que fue parte de lo que Él hizo hace eones de tiempos. Jesús de Nazaret es el creador físico de este universo. No es un buen hombre, no es un maestro ascendido. Jesús de Nazaret es el Dios creador de este universo. Hay otros muchos universos, la ciencia ya lo sabe, la ciencia ya habla de los multiuniversos o dimensiones distintas, pero nuestro universo al que tú perteneces es parte de su reino. Él lo dijo: yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo. Y estos seres que están en contacto con nosotros especialmente son funcionarios de Él. ¿Por qué y para qué? Porque estamos inminentes a una época de grandes cambios. Se han iniciado y van a terminar dentro de pocos años. Y os aseguro, y lo siento, me da igual los calificativos de los que yo sea merecedor, con toda lógica, Él va a regresar. Él lo prometió y no puede escapar a su promesa. Él lo dijo: os prometo que volveré. Y Él no mentía, era un Dios que no mentía. Normalmente los dioses no mienten, mienten los hombres. Y Él está obligado a cumplir su promesa por otra razón. Cuando Él termina su aventura en este mundo, lo declaran príncipe planetario, príncipe de la paz, príncipe de la tierra. Tercero, Él tiene sentimientos personales respecto de la tierra. Aquí vivió, aquí estuvieron sus hermanos y sus amigos. Y un pequeño secreto entre nosotros que no nos escucha nadie: muchos han vuelto. ¿Por qué? Lo contaría en otro momento. Pero muchos de los que estuvieron con Él han vuelto. Él lo autorizó y están aquí, en el retorno, en la parusía. Y eso va a ocurrir inevitablemente, más o menos dentro de pocos años y más o menos dentro de poco tiempo. Bueno, si queréis escuchar este vídeo, dale voz. Son palabras suyas.
Ya ha terminado. Cuando Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní y está totalmente postergado, orando, debido a lo que le iba a ocurrir, que lo sabía perfectamente, Pedro y Juan y Santiago estaban a unos metros distantes, adormilados, y lo escuchan llorar, lo escuchan en un estado lamentablemente hundido, y intentan acercarse, Pedro sobre todo, pero cuando se acerca ven a dos seres muy altos, resplandecientes. La tradición bíblica dice que eran Elías y otro profeta. No, eran seres no humanos, eran sus guardianes, eran sus propios funcionarios. Este mundo es parte de un sistema no me refiero al sistema solar, a un sistema muy extenso, formado por 800 planetas aproximadamente, dentro de una extraordinaria confederación que vela por nosotros desde hace mucho tiempo. Cuento un caso rápidamente de cómo esto es cierto, porque en la provincia de Málaga, en Ojén, en el año 1902, sucede un encuentro entre un pastor, Pedro el Sabio, y un ser que se le aparece durante mucho tiempo, donde le da mensajes, le revela hechos y le dice: nosotros somos hijos de una raza de guardianes que velamos por la tierra desde hace muchos miles de años. Hay más casos, hay más temas. El tema es muy complejo. El tema de por qué están unidos estos seres y él es una cosa que podríamos intentar hablar en otro futuro encuentro. Lamentablemente no tenemos tiempo y queda todo por decir, pero espero que haya otra oportunidad. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Al final no he dicho nada. Del Cristo que